Hola, buenas tardes, profesor Hidalgo, y a los compañeros que entren a ver este video. En la tarde de hoy quiero hablarles sobre el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Tema importante para todos porque dependemos del ambiente. Del ambiente tenemos nuestra agua, tenemos nuestros alimentos, también la energía, y básicamente del ambiente subsistimos. Pero lastimosamente por nuestras actividades, eh, el tema de la obtención de energía, el transporte, la agricultura masiva, la industria en general, la urbanización, lo que conversamos en clase sobre el debate sobre urbanizar desmedidamente, en forma desmedida, eh, eso hace que nuestras actividades impacten de manera severa el ambiente cuando no existe planificación al respecto. Y esto lo que está trayéndole al planeta son cambios, son afectaciones como el cambio climático, la contaminación del aire, la eliminación de hábitat y eso a su vez la pérdida de la biodiversidad, eh, también la degradación de los suelos, entre otras, contaminación de los océanos, que hablando de eso es el tema en el cual me quiero enfocar. Como el tema de los impactos es muy amplio, me gustaría enfocarme más bien en ese aspecto que es la contaminación a los ecosistemas marinos. Escogí ese tema porque siento que al final eh, lo que hagamos acá en tierra eh, impacta directamente a los ecosistemas marinos y a los océanos, como la contaminación de los ríos, por ejemplo. No solo estaríamos contaminando los ríos, sino que iría también por las desembocaduras, iría al mar. Y precisamente ese tema del cambio climático con el deshielo de los polos eh, también afecta. Eh, los océanos, los ecosistemas marinos, son grandes captadores de CO2, eh, y eso regula la temperatura. El agua es un nivelador de temperatura. Entonces, afectarlos, impactarlos, no, nos trae consecuencias negativas de inmediato. Eh, Podemos hablar que algunos de esos impactos sería, por ejemplo, la contaminación con desechos sólidos, eh, que en su mayoría son plásticos, que demoran muchos años en degradarse. Y cuando logran degradarse, se convierten en microplásticos que son consumidos por los peces que eventualmente nosotros consumimos también. Entonces, indirectamente nos afecta. El otro impacto es la pesca desmedida, la pesca furtiva de especies sin respetar los tiempos de veda. Eh, También la contaminación de los ríos que va al mar por temas, por ejemplo, de la agricultura. Los químicos que se utilizan en la agricultura van a dar al mar también. Otro impacto eh, es el tema de la destrucción de ecosistemas costeros, de hábitat costeros como los manglares, que son vitales por el tema de la biodiversidad de las especies que viven allí y, por ejemplo, las aves que van a esos sitios para el tema de reproducción. Eh, También tenemos el tema de la contaminación por luz artificial en las costas, cómo eso podría afectar en su momento también, por ejemplo, la reproducción de las tortugas. Y ni hablar de la extracción de petróleo
el tema de los derrames de petróleo en alta mar, en sitios en donde se colocan plataformas de extracción, práctica que se ha dado toda la vida prácticamente y de la cual dependemos, porque dependemos de los combustibles fósiles. Entonces, esa es una actividad que trae impactos súper negativos. Um, También podemos hablar de, por ejemplo, la destrucción de arrecifes de coral. Creo que, no sé si recuerdan cuando vimos las áreas protegidas aquí en Panamá, que vimos parques marinos, ese fenómeno en donde los corales se blanqueaban. Eso es producto de las prácticas eh, de contaminación, de los cambios de temperatura del agua, afectan los arrecifes de coral y a su vez las especies que viven allí. ¿Qué otro tema? Ya mencioné lo de la pesca, no se respetan las vedas. Y también con la pesca hay otro fenómeno, por ejemplo, con la pesca del atún, donde hay atún siempre hay delfines y a pesar de los esfuerzos de las organizaciones internacionales por regular el tamaño de las mallas, por tener a bordo de los barcos pesqueros personal biólogo para el monitoreo y el censo de, estas, de estos cardúmenes de peces y de delfines. Se sabe que hay pesca que no está controlada, también pescan tiburones, ballenas orcas, y esto afecta a la cadena trófica. Hablando de la cadena trófica, en lo que investigué, vi un tema que no había leído antes al respecto, y es cómo los buques, a los grandes buques se le hace una costra como de coral en el casco. Esos corales, esos coralitos, llevan biodiversidad, diferentes especies de crustáceos o otro tipo de animales, y esos buques viajan a otras latitudes. Cuando eso sucede, llevas especies a otros sitios de donde no son nativas, y eso influye en la cadena trófica de los animales, de esas especies. Eh, ¿Cómo se podría controlar eso? Decía que la limpieza periódica de esos cascos en los muelles donde ellos atracan, es importante esa práctica para que no se dé ese fenómeno. Es algo que nunca había visto, no sabía que existía. Entonces hay medidas que podemos tomar para mitigar un poco estas situaciones. Eh, eh, por ejemplo, la restauración o el control de la tala de los manglares para evitar que se eliminen por completo esos ecosistemas. Eh, Desde tierra, la gestión de los residuos, por supuesto, este tema de toda la basura que llega de los ríos, llega al mar, gestionar mejor eso. Eh, hay estrategias que utilizan muchas ciudades como mallas o cercas en la desembocadura de los ríos para captar esa basura y que no llegue directo al mar. Usan este tipo de mallas y después recolectan la basura en esos canales. El tratamiento, como lo dije, de los cascos de los barcos y también del lastre que llevan. El lastre es el agua que toman y que en otro sitio, en otro muelle, después descargan, y ahí es donde también pasan especies de un sitio a otro. La pesca responsable y también la extracción de hidrocarburos de manera responsable. Entonces, como conclusión, eh, nada, nosotros que estamos estudiando esta carrera debemos aprender lo más que podamos para en un futuro ser garante de que
de que se cumplan con las normativas, como dice el profesor. Las normativas existen, pero no se cumplen. Y este tipo de foros en donde cada uno de nosotros compartimos nuestras opiniones también son buenos porque aprendemos el uno del otro y podemos poner en práctica lo que damos en clase. Eh, y como dije al principio, o sea, la conclusión final que puedo llegar, el ambiente es donde vivimos, es donde obtenemos nuestros alimentos y es muy importante que los cuidemos. Saludos.